Mi nombre es Jonathan Torres del curso de Microbiología de Suelos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad daré respuesta a las preguntas orientadoras de la tarea 2, la cual consiste en distinguir el metabolismo microbiano como base de interacción suelo-microorganismo-planta. El ciclo redox del carbono hace parte de los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, el cual consiste en la recirculación de elementos esenciales para la vida. Elementos tales como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre son recirculados, son pasados de un estado a otro y aprovechados por diferentes organismos para su desarrollo y crecimiento. Se calcula que en la Tierra existen 100 gigatoneladas de CO2, principalmente almacenados en forma de roca y minerales, pero también en otros reservorios como lo son el mar, el suelo, la atmósfera y los combustibles fósiles. Podemos notar cómo a partir del CO2 se puede formar materia orgánica, y a partir de la materia orgánica se puede formar nuevamente el CO2. Esto dependerá del tipo de respiración. Hay dos tipos de ambientes, óxico y anóxico, los cuales generarán diferentes resultados. El CO2 en un ambiente aerobio produce materia orgánica a partir del proceso de fotosíntesis de micro y macroorganismos, mientras que el CO2 en un ambiente anaerobio depende de la quimiolitotrofía para poder generar esta materia orgánica. Esta quimiolitotrofía es la acción de ciertas bacterias que obtienen energía a partir de compuestos inorgánicos o minerales. La materia orgánica en ambientes aerobios es degradada por organismos quimiorganótrofos, pasándola o convirtiéndola a polímeros, luego a monómeros, después a acetatos, y estos acetatos mediante la respiración aerobia se convierten en CO2 nuevamente. En condiciones anaeróbicas la degradación es más lenta y el producto de esta respiración es la generación de carbono y metano. En este caso los polímeros son reducidos a monómeros mediante el proceso de hidrólisis. Estos monómeros a su vez son aprovechados por los fermentadores, los cuales, dependiendo de la complejidad de la degradación, se convertirán en acetatos o en moléculas complejas. Los acetatos son directamente aprovechados por los microorganismos y son convertidos en carbono o en metano. Mientras que las moléculas complejas requieren de una simbiosis en donde ciertos organismos sintótrofos entran a degradarla. Para comprender por qué varias especies de sintrofomonas necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir con la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos, vamos a explicar el término sintrofismo. El sintrofismo es el proceso en el que dos o más organismos cooperan en la degradación anaerobia o anóxica de compuestos orgánicos. De este modo vemos en la figura cómo luego de que la materia pasa a convertirse en polímeros, entra la acción de la hidrólisis, la cual convierte esos polímeros en monómeros, y es donde entran a actuar los fermentadores, los cuales convierten estos monómeros directamente en acetatos, que son aprovechados por los microorganismos y convertidos en metano o en carbono. Pero en esta parte
en esta parte, no todos los monómeros pueden ser sintetizados por los fermentadores primarios. Por tanto, ciertas moléculas vienen a convertirse en moléculas complejas o alcoholes, que son estos de acá. Es ahí donde entra el término sintrofismo, que es donde entran otros microorganismos a cooperar en la degradación de estas moléculas, convirtiéndolas también en acetatos, en hidrógeno o en carbono. Y estos compuestos ya pueden ser degradados por los agentes metanógenos y convertidos en metano o en carbono. El siguiente cuadro muestra algunas diferencias entre unos procesos que se encuentran dentro de la fijación biológica del nitrógeno, como son la bonificación, la nitrificación, la desnitrificación y la fijación biológica. El compuesto N2 presente en forma gaseosa en la atmósfera es fijado al suelo mediante la participación de microorganismos que rompen el enlace N2, pasando a formar amonio de nomenclatura NH4, y este pasando luego por la etapa de nitritación y la nitratación, en donde la asimilación de nitrógeno en forma de nitratos es factible para la absorción radicular de las plantas y posterior generación de aminoácidos, los cuales contribuyen a la fabricación de proteínas que serán consumidas por las plantas y animales de la cadena alimenticia. En esta etapa hay un grupo de nitratos los cuales no son aprovechados por las plantas, y estos tienen que retornar al ciclo de recirculación, convirtiéndose nuevamente en nitritos, y con la participación de ciertos microorganismos vuelve a convertirse en nitrógeno y pasa a ser parte nuevamente de la atmósfera, recirculando nuevamente. Entonces es importante comprender que la fijación biológica del nitrógeno está mediada por el complejo nitrogenasa, que es propio de microorganismos reductores de nitrógeno. Podemos observar las bacterias que participan dentro de cada uno de estos ciclos de fijación, amonificación, nitrificación y desnitrificación. Para la fijación biológica del nitrógeno tenemos bacterias, algas verde azules y actinomicetes, los actinomicetes como la branquia, que son fijadores de nitrógeno. En la amonificación, el nitrógeno reducido forma amonio, y son estos los microorganismos que entran a hacer esa transformación o esa degradación. En el proceso de nitrificación también tenemos la nitrosobacter, y en el proceso de desnitrificación tenemos pseudomonas, Thiobacillus desnitrificans, que son los que hacen este proceso. Cuando un suelo es alcalino, se le debe hacer cierto tratamiento. Generalmente se hace aplicando azufre elemental, el cual tiende a modificar el pH del suelo, permitiendo que la existencia de ciertos
de ciertos elementos sea más equilibrada, permitiendo la absorción radicular óptima de las plantas. Cuando un suelo es alcalino, pues normalmente estos suelos alcalinos son suelos expuestos a altas temperaturas. Esto ocasiona que por acción de la evaporación o transpiración del suelo, las sales y otros elementos solubles se fijen en la superficie del suelo, bloqueando otros elementos también importantes y esenciales para el crecimiento de las plantas. Eh, Podemos ver que los suelos alcalinos son ricos en carbonatos, bicarbonatos, calcio, sodio y magnesio. La existencia de estos elementos provoca que se bloqueen otra serie de elementos como el nitrógeno, el aluminio, el hierro, el fósforo y el potasio. Esto pues evita que, o más bien impide el crecimiento y desarrollo de plantas. Es importante saber que el azufre, además de contribuir a la estabilización del pH del suelo, es un elemento sumamente importante para la actividad catalítica de la nitrogenasa. Como ya explicamos anteriormente, la nitrogenasa es un complejo contenido por ciertos microorganismos capaz de romper el enlace N2 del nitrógeno. Los principales microorganismos que participan en la oxidación aerobia del azufre son los microorganismos quimiolitótrofos del azufre. Dentro de estos particularmente encontramos los Thiobacillus, Begiatoa, entre otros microorganismos. Mientras que para la oxidación anaerobia tenemos bacterias fotótrofas verdes y púrpuras y algunos quimiolitótrofos. En el proceso de reducción anaerobia de los sulfatos encontramos microorganismos como el desulfovibrio, Desulfobacter y Archaeoglobus. Para la reducción anaerobia del azufre encontramos las desulforomonas y las arqueas hipertermófilas. Para la disminución del azufre encontramos también nuevamente el desulfovibrio y otros microorganismos. En otros procesos del azufre, como son la oxidación o reducción de compuestos orgánicos azufrados y la desulfurilización, encontramos que hay muchos microorganismos que pueden degradar y oxidar estos compuestos. Las angiospermas o plantas florales tienden a formar asociaciones simbióticas con actinomicetes. Los actinomicetes son bacterias aerobias, gram positivas, filamentosas y parcialmente ácido resistentes, las cuales permiten principalmente la fijación de nitrógeno en 8 familias de dicotiledóneas. Las familias de dicotiledóneas son la Betulaceae, Dactyscaceae, Rhamnaceae, Casuarinaceae, Elaeagnaceae, Rosaceae, Coriariaceae, Miriacaceae. Estos actinomicetes, como ya se mencionó, contribuyen a la fijación de nitrógeno y pues la absorción radicular de este tipo de plantas, también favoreciendo a la reforestación y a la recuperación de suelos afectados. Las fuentes consultadas. Muchas gracias.